Sí. Eh, ahí, ahí está, hemos vuelto. Mm, Solo se ve el logo, ¿no? Sí, perfecto. Listo. Herramientas no, documentos, elegimos diagrama SCP. Acá. Ah, pero ya lo había abierto, ¿no? Bueno, te decía que este código que estoy moviendo a la derecha es el más básico para la diagramación. Este código lo que nos va a indicar es parte de la idea principal. Acá vos podés dividir el sujeto del predicado. Cuando estábamos en la primaria le hacían una flechita arriba, como un techito arriba con tipo un alerito en los costados, y nos dividían lo que era el sujeto y el predicado. También se usaba en código, así que el código no es algo que nos sorprenda en ese sentido, sino que es parte de patrones que ya hemos estado aprendiendo, aunque no éramos tan conscientes de eso. Entonces, cuando tenemos una línea, lo que vamos a tener es parte de la oración. El diagrama de líneas, la particularidad que tiene, a diferencia del diagrama de bloques, es que vos necesitas separar todas las palabras. A no ser que sea un título, por ejemplo, Cristo Jesús, no lo vas a separar. O yo también identifico algunas locuciones, que esas locuciones se deberían entender juntas para que tengan un sentido. El concepto de locuciones por lo general se ve en español. ¿Qué es una locución? Es la unión de dos palabras para formar un solo sentido. Hay locuciones prepositivas, hay locuciones conjuntivas y hay locuciones verbales. Por ejemplo, una locución verbal sería dar a luz. Si yo te digo la palabra dar a luz y te la escribo acá, eh, dio a luz, ¿no? Yo se queda ahí. No sé si no estoy viendo. Ah, no estás viendo. Bueno, vos chiflame enseguida cuando no se está viendo. A ver si vamos a la parte esta. Compartir pantalla de vuelta. Eh, y si comparto todo mejor, comparto todo. Ahí compartí todo. Te escucho moverse. Ah, ves que se mueve mi flecha nomás. Sí. Solo contenido como fondo, por encima del hombro, de lado a lado, solo compartir sonido. También seguí viendo lo mismo. Sí, Para, voy a hacer algo. Voy a dejar de compartir y después voy a compartir de vuelta. Ah, pantallas, documentos, pizarra avanzado. Mirá qué bueno que está esto. Bueno, ya me estoy distrayendo. Ahí, este no es, este tampoco. Estoy cambiando las pantallas. Ah, mira, ahí está, escritorio, compartir. Ahora ves todo. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, yo te pongo esta. ¿Cuántas palabras hay acá? Dio a luz, son tres palabras. Uno diría, dio es el verbo, ¿no? A la preposición y luz es un sustantivo. Entonces acá vos decís, dio, ¿quién dio? El sujeto es tácito, él dio. ¿Qué es lo que dio? A luz. O sea, el objeto indirecto, dio luz. No, pero no se estaría entendiendo el sentido de ese verbo. Ese verbo lo tenés que entender así, dio a luz. Eso es una locución verbal. O sea, son tres palabras que se están uniendo, pero ¿cuál es el sinónimo de dar a luz? Por ejemplo, en una sola palabra. Nacer. Sí, o parir, ¿no? ¿Me entendés? Tuvo un bebé y uno dice, dio a luz. No debería separar estas palabras. Esto es una locución. Así hay locuciones verbales, así hay locuciones conjuntivas, o sea, cuando no forman un verbo, sino más bien forman una conjunción. Vos tenés dos palabras, pero que en realidad es una sola conjunción.
Y para eso necesitas reconocer cuáles son esas locuciones. Mucho no se habla de esto, pero yo lo que hice fue buscar algunos artículos y me gustaría después ver de dónde lo saqué bien, de los sitios donde lo saqué, porque hubo algunas tesis que algunas personas hicieron del griego koiné, del griego que se hablaba en el tiempo bíblico, pero no de literatura bíblica, sino de literatura secular, y estaba presente este concepto de conjunciones, conjunciones prepositivas, conjunciones, locuciones, perdón, el concepto de locuciones, locuciones prepositivas, locuciones conjuntivas. Las preposiciones uno dice por medio de, ¿viste? Por medio de. Son tres palabras, pero que es una sola preposición. ¿Entendés? Entonces, a través de, y ahí tenemos la preposición, no sé, día, nosotros, pero para traducirlo al español usamos una locución prepositiva, que son tres palabras para traducir una sola palabra griega. Pero a veces en el texto bíblico nos quedamos trabados porque no sabemos cómo dividir eso, y el tema es que no teníamos que haberlo dividido. Son excepciones. Cuando vos hagas diagrama, capaz que haces 100 diagramas y te encontrás con 5 locuciones. ¿Me entendés? No, no vas a ver mucho, pero si lo ves, tenés que saber que también había. Eh, Quizá lo mejor que yo podría hacer para aportar esa información es basarme en las fuentes de donde saqué esa información, para que a otro también le pueda servir. Pero después de esto, todo lo que aparezca en el texto tiene que estar dividido. Tiene que compartir solamente un espacio y ese no lo puede compartir con otro. Así que acá tenemos lo que es el sujeto dividido del predicado. El predicado no es el verbo en sí de la oración. El verbo es el núcleo del predicado, pero el predicado es el núcleo más todos sus complementos. Por ejemplo, complemento directo y complemento indirecto. Todo eso va en la parte del predicado, o sea, no tenéis que bajar de este escalón que te estoy señalando ahí porque haya un complemento directo. Lo que tenés que hacer es señalar un código nuevo para dejar asentado que hay un complemento directo. Pero si vos lo bajarías a eso, vos estarías quitándole la jerarquía a ese complemento. Tanto el verbo como sus complementos van dentro de la misma línea en el diagrama. Después hay modificadores, modificadores que suelen ser directos o indirectos del predicado. Esos modificadores van por debajo, todos los modificadores van por debajo. Y los modificadores se van a señalar, por ejemplo, con esto. Esto es un modificador, ¿ves? Es un modificador. Después hay otro modificador, que es un modificador, pero tiene su objeto. Esto es un modificador indirecto, porque este modificador que te estoy señalando ahí no hace la tarea de modificador en sí, sino que hace nexo para que este sea su verdadero modificador. Por eso son modificadores indirectos y este modificador directo. Un concepto nada más, como para tenerlo un poquito más de claridad. Entonces tenemos los modificadores y después tenemos las conjunciones. Las conjunciones, cuando hablamos de conjunciones, lo que hacemos es tomar el conector este vertical que va a conectar una parte de la oración con otra parte que va hacia abajo con un escalón y acá va la conjunción. O sea que esto estaría señalando subordinación. Subordinación. Las conjunciones, esto es necesario que lo entiendan, las conjunciones pueden subordinar, y ahí es cuando se utiliza este código, o pueden coordinar también. Y ahí el desafío es distinto. Si una conjunción está coordinando una idea, lo que hacemos es agarrar esta línea y después vamos a suponer esto. Acá tenemos el, el elemento que va a coordinar dos ideas. Y la conjunción iría acá. Porque mira, coordinación, esta idea de acá arriba es la misma jerarquía que esta de acá abajo.
porque está anexada y coordinada por esta conjunción que coordina. Y lo que hay que prestar atención ahí es cuáles son las conjunciones que coordinan y cuáles son las conjunciones que subordinan ideas. Y bueno, te muestro algo a ver si lo puedo encontrar con facilidad. Bueno, te digo, o sea, hay veces que nosotros ponemos el CAI como si estaría subordinando una idea. Y es un error ese. No te vas a ir al infierno por eso, pero es un error que hay que corregir porque el CAI no subordina ideas. El CAI coordina ideas. Por lo general esa es su función. No sé qué toqué ahí. ¿Se ve? Solo tu cara. ¿Eh? Solo tu cara. Pará. Salí sin querer. Pará, déjame ya tenerlo acá a mano esto. Uh, acá, uh, perdón la interrupción. ¿Dónde son? Quise abrir un nuevo enlace y... ok, ¿dónde estaba esto? Todavía no, ¿no? No, todavía. Bueno, ujú. Con- desktop sería todo el escritorio, ¿no? Ahí está, sí. Ahora todo se ve. ¿Listo? Bueno, mira, acá te abrí esto también de paso para que analicemos un poquito y pensemos en esta parte, es muy importante. Eh, ¿Viste mi batería? No traje cargador. Vos no tenés un cargador, ¿no? No sé. Es como el del celular, Y el tipo se me conectas. que bajó. Bueno, no importa. Algo vamos a poder avanzar. Si no tengo la otra compu, pero no se puede hacer mucho porque es más lento. Mira, vamos a buscar las conjunciones acá. Bien, las conjunciones. Ahí tenemos. Pasa con esto. Ok. Bueno, las conjunciones. Introducción. El término conjunción, bueno, de conjugar, de unir uno con otro. Y tenemos el uso de las conjunciones en la exégesis. ¿Lo lees ahí? Ahí abajo. Es- Esto es muy importante en la exégesis. Tenemos, bueno, acá te va a dar conjunciones comunes, son las que van a... Las conjunciones semánticas o funcionales tienen una carga de significado, pero a lo que quiero llegar es esta parte. Conjunciones lógicas. Mira, las conjunciones conectivas coordinadas de continuación. Conjunciones adversativas, conjunciones correlativas, conjunciones disyuntivas o alternativas, todas esas son conjunciones coordinadas. Cuando yo contrasto algo, estoy coordinando. Cuando yo doy una alternativa, una disyuntiva, estoy coordinando. Cuando estoy diciendo algo correlativo, estoy coordinando. Eh, Después tenés conjunciones. A ver si acá te aparece. Espera, se ve que lo pasamos por alto. Eh, no, eso era lo único de conjunciones.
Bueno, acá tenés. Las conjunciones también se subdividen en dos categorías: conjunciones coordinadas y conjunciones subordinadas. Lo que tenés que identificar antes de saber si esto es una explicación, si esto es una razón, una causa, un propósito, lo que fuera, lo primero que tenés que determinar si esta conjunción en su categoría más amplia está coordinando o está subordinando. Yo empiezo por ahí. Después quiero ver qué hace esa coordinación, qué hace esa subordinación, pero lo que a mí me interesa es saber cómo yo la voy a representar en primera instancia en el mapa, Mm, que es el diagrama. Entonces lo que tengo que definir es eso. Por eso tengo que leer este material una y otra vez, porque te ayuda a entender qué clase de conjunción tengo enfrente. Así que bueno, vamos a hacer un poco más rápido. ese es un Ahora, libro, gramática. ese es el libro de gramática. eh, Como el índice, si está la portada ahí, ya sí te queda la cubierta. Este es el libro. Ese libro debe salir $10, pero te digo, no vale nada para la información que te da. Mm, Este libro, con este libro yo aprendí la mayoría de las cosas, además de todo lo que me enseñó Mati de morfología y de sintaxis. Este libro para mí fue otro Mati, digamos. mm, Es tremendo lo que aprendes con este libro. Entonces ese te lo recomiendo. No sé si en algún momento te lo había recomendado igual, pero bueno, si no, te lo recomiendo ahora. Bueno, entonces ahí tenemos. Ahora, lo que vamos a hacer con la poca batería que nos queda es mirar algunas clases de oraciones que están diagramadas acá. Fíjate que empieza con el GAR, este conector vertical, una conjunción. es una conjunción que está subordinando ideas. Y luego tenemos en esta oración simple con objeto, tenemos el theos, que es el sujeto, tenemos un verbo, y ese verbo tiene un objeto directo. Y el objeto directo tiene su propio código. Por ejemplo, se representa así. Esto es Mm, objeto directo. Y mira los modificadores. Los modificadores en este caso son los artículos. mm, El artículo y esto es como un adverbio. Los adverbios siempre modifican a los verbos. Así que cada uno está representado de esa manera. Y si acá tendrías un artículo y además un adjetivo, primero va el artículo que modifica al nombre y después el adjetivo significa su sentido. que modifica el nombre, al sustantivo, exacto. Y si el adjetivo tiene a su vez un artículo, ese artículo va modificando solamente al adjetivo, no al nombre y al adjetivo, sino ahora ya lo vamos a ver. Después tenemos acá una oración con objeto indirecto. Fíjate, el objeto indirecto acá nos cambia un poquito. Es así. Ahora el objeto indirecto es este. No es derechito, sino que es con una curvita hacia adelante, hacia arriba. Entonces, acá tenés el sujeto, el verbo, el objeto indirecto, y fíjate que el indirecto, bueno, esto ya lo sabes, está en dativo, ¿no? Y esto está en acusativo. Ujú, O sea, cosas que ya sabes, no vamos a volver, ¿no? Y acá tenemos una oración simple con objeto directo e indirecto. Claro, Efesios 4:19. Eh, Acá tenemos el sujeto y, bueno, Efesios 4:19, esta idea que representamos acá está coordinada con otra que no está representada en el versículo 19. Pero a nosotros nos interesa esta línea primero. Estos son todos modificadores. Pero pensemos en esta línea. Sujeto, ¿esto qué sería? predicado. El verbo, ¿no? El verbo. Todo esto es el predicado. Todo esto en realidad es el predicado. Y estos son los complementos y estos son los modificadores del predicado. Pero sujeto, esto, Pero, verbo y este, cuatro directo, objeto indirecto. muy bien, y con sus modificadores. Fíjate que hay un participio modificando a este verbo acá y después tenés una frase preposicional y ahora ya lo vamos a ver. Hasta ahí vamos. Creo que esto es como más que nada un repaso para vos, porque esto me parece que ya estás bastante No, no digo. informado. Mira, acá, si bien hay un D, y el D por lo general coordina, como no hay nada,
acá en la oración, en el contexto, solo tenemos estas palabras, lo pusimos como si estaría conectado con algo anterior y como que empezó ahí la oración. Así que lo dejamos ahí. El de, y acá tenemos este pronombre, es un sujeto, tenemos el verbo y tenemos acá un sustantivo. Pero hay un tema acá, porque jute está en nominativo, como esperaríamos del sujeto, pero zoe también está en nominativo. Y esto no parece un objeto Indirecto. indirecto. Mira, el objeto indirecto es para adelante y este va descendiendo, este asciende y este desciende. Claro, porque recordá esto, Anderson. Los verbos de estado no tienen objetos directos ni objetos indirectos, porque son verbos de estado. El objeto indirecto es donde recae la acción del verbo, pero un verbo de estado no tiene acción, por eso es un estado o condición. Puede ser una condición permanente o momentánea, pero es una condición. Pero tampoco es que no puede tener nada. Su estructura, la estructura que le da sentido a un verbo de estado, no se llama objeto directo o objeto indirecto. Técnicamente se llama predicado subjetivo obligatorio. Y es predicado porque está del lado del predicado. Es subjetivo porque, mira, está nominativo también. Y es obligatorio porque yo no puedo decir, esta es... Exacto, esta es la vida. Entonces, cuando vos te encontrás con un sustantivo, vas a hacer la rayita ascendente y poner el sustantivo ahí y la vida. Y fíjate, aionios, eterna, eterna. O sea, fíjate que va todo en la misma línea porque todos modifican a vida. Sin embargo, no todos tienen el mismo orden porque lo más importante es el artículo, porque el artículo es el presentador. Si vos no entendieras nada de esta palabra y ni siquiera sabrías en qué caso está porque te parece todo raro, el artículo no tiene flexión. No hay otra forma femenina de decir nominativo singular. Esta es la única manera. Entonces, ahí lo tenés. Ese es y ni siquiera hay sustantivos masculinos de primera declinación. Sustantivos masculinos de primera declinación. Y sustantivos femeninos de segunda declinación. Pero lo que no cambia es el artículo. ¿Entendés? Entonces el artículo siempre va a ser el que te va a dar esa ventaja sobre el caso de la palabra. Acá estás en un nominativo. Te estoy agregando información extra, ¿no? Bueno, entonces una oración simple con predicado nominativo. Y este es el predicado nominativo, porque está en caso nominativo. Esto es esto. Incluso si vos encontrás dos nominativos y no encontrás el verbo de estado, como por ejemplo en Efesios capítulo 1, versículo 3, bendito, en español dice sea, pero en el texto original nada. Bendito el Dios y Padre, pero vos encontrás bendito en nominativo y el Dios y Padre en nominativo. En las gramáticas griegas, lo que vas a ver ahí es un verbo de estado, pero como no hay un énfasis en el verbo, lo que y ni siquiera quiere que pares que si es pasivo, si es futuro, si es indicativo, si es imperativo, bendito es, bendito sea, lo que fuera, no, no. El énfasis gramatical está en que el Dios es alabado, alabanza al Dios. Sea, es, será, fue, tiene que ser, todo, todo. O sea, no hay un verbo ahí, está tácito el verbo, pero es un verbo de estado. Entonces, ahí tenemos. Acordate, dos nominativos, no hay verbo, hay un verbo de estado tácito. Sustantivos en aposición. ¿Qué es aposición? Ahí ya me cambiaron los términos. Se pone esto. No, oposición sería eso, que se oponen. Aposición significa de la misma equivalencia. Mira, el anti, antidicos, este es el adversario. El adversario vuestro. ¿Quién es el adversario vuestro? El diablo. Peripatei, o sea, anda alrededor.
Pero, ¿cuál es el sujeto ahí? ¿El adversario o el diablo? No, no, no. Se aclara. El adversario, vuestro adversario, el diablo, te aclara quién es. Pero el diablo no es un adjetivo. ¿Me entendés? Y tampoco quiere, tampoco acá hay un verbo de estado tácito, porque acá ya está el verbo. Es un verbo de acción. Anda, camina, peripatei, alrededor, camina alrededor. O sea, ya está el verbo. Pero ¿qué hago con estos dos nominativos entonces? Bueno, esos dos nominativos están funcionando en aposición. Vuestro adversario, el diablo. Pablo dice, yo, Pablo, prisionero de Jesucristo. Está en oposición. Pablo es prisionero de Jesucristo. El yo es un énfasis, ¿no? Porque claro, el yo ya está tácito, pero Pablo y prisionero son una posición. Te aclara bien quién es Pablo, pero es equivalente. Es lo mismo decir, uh, qué triste que es la vida del pobre. Me avisó que en 10 minutos se termina, quedan 9. Y me sacó del Zoom, ¿eh? Me seguís viendo, pero no estás viendo lo que estoy compartiendo. Ah, listo. Para que yo lo busco entonces. Entonces ahí te dice que Pablo, que el adversario, no sé qué te estaba diciendo, pero es una equivalencia. ¿Me entendés? ¿Y cómo se diagrama una posición? Una posición se diagrama con una flechita, esto lo acordamos con Mati. Una flechita que mira para allá y otra flechita que mira para allá, indicando esa flechita que va y viene como que esto es lo mismo que esto. Equivalencia, equivalencia. Equivalencia no es igual, pero es equivalencia. ¿Entendés? No es un sinónimo, tampoco, es equivalencia. Porque cada uno tiene sus matices. El diablo, que es calumniador, y el adversario, ¿no? Es lo mismo que diga Jesús, Emanuel. Jesús, Emanuel, sí. Y bueno, y así podríamos poner muchos ejemplos, ¿no? Pero mira, veamos una oración simple con predicado adjetivo ahora. ¿Qué cambia con un predicado nominativo? No, en nada, que uno la estructura, el sentido al verbo se lo da un adjetivo y el otro un sustantivo. Es nominativo cuando hay un sustantivo y es adjetivo cuando hay un adjetivo. Este necra, el pecado, mira, acá está extin, es entre paréntesis porque el pecado muerte, dice nada más el texto, no dice es muerte. Pero como hay dos nominativos y no hay otro verbo, significa que el pecado es muerte. Eh, y acá hay no sé por qué, se traduce en español como si fuese un sustantivo, pero en griego es un adjetivo, necra. Así que el predicado adjetivo, en lugar de usar una rayita sola, usas dos. ¿Se entiende hasta ahí? Bueno, vamos ahora a una oración simple con complemento de objeto. Oración simple con complemento de objeto. Y tenemos eh, dos formas de diagramar esto. Eh, yo optaría más por esta. Acá vos tenés el sujeto que está tácito, tenés el verbo y tenés el objeto directo, que es seón, pero patera también es el acusativo. Hay dos acusativos acá, porque hay un complemento de objeto. ¿Qué es un complemento de objeto? El concepto de doble acusativo. Doble acusativo. Eso es un buen concepto que en griego 3 se tendría que explicar bien. Doble acusativo es cuando vos tenés un acusativo y hay otro acusativo que te da un matiz más de este acusativo. Es como eh, Dios el Padre, ¿me entendés? Dios el Padre.
Entonces, ahí vos tenés un complemento de objeto. ¿Se entiende esa parte? Ujú. Por ejemplo, si vos tenés el libro este de Wallace, que recién estábamos viendo, y vos pones acá eh, doble acusativo, te va a aparecer. Es muy acusativo de objeto directo, el doble acusativo. Doble acusativo, hay dos tipos de construcciones de doble acusativo, es decir, construcciones en las cuales un verbo lleva dos acusativos. Debido a sus diferentes significados, es importante distinguir. El doble acusativo personal e impersonal. Bueno, esto es más técnico. Por ahí, otro tipo de acusativo. Doble acusativo de objeto o complemento. Mira, ¿ves? Mm. Objeto, complemento. Objeto, complemento. Primero va el objeto, también del verbo, y después el complemento de este objeto. El doble acusativo de objeto complemento es una construcción en la cual un sustantivo en acusativo es el objeto directo del verbo y el otro acusativo, ya sea un sustantivo, adjetivo, participio o infinitivo, complementa al objeto declarando algo acerca del objeto directo. ¿Entendés? Esto declara algo acerca del objeto directo y también está en acusativo. El objeto complemento puede ser un sustantivo o un adjetivo. Este uso ocurre solo con cierta clase de verbos, pero es muy común. Esto va a ser muy común, ¿eh? ¿Y cómo diagramamos un doble acusativo? Bueno, ahí te lo mostré. Eh, ¿Cómo lo diferencio? ¿Es solamente por el contexto? Que, Solamente por el contexto y aparte hay dos acusativos ahí. claro, no ¿Y creo que. cuál es el objeto, decís vos? Claro, ahí hay que. ¿Me entendés? Ah, Entonces, naturalmente siempre uno te va a dar que es el objeto. No encuentro el coso. pero todo va a igualar. Decimos la persona, el Sí, número, todo igual. porque, claro, exacto. Pero igual te vas a dar cuenta, no vas a dudar de eso. Cuando vos digas, este tiene que ser. Después, mira, a su vez también, ya que estábamos ahí, tenés algunas pistas, no sé si acá te lo da, pero yo tengo algunas pistas de cómo, mira, eh, mira, siempre la identificación de los componentes en la construcción no siempre es fácil. Dice, aunque normalmente el objeto directo viene primero, o sea, va a estar ordenado. Viste que a veces decimos vagamente, no importa el orden de las palabras en el texto griego. No, no, no es lo que queremos decir. El orden de las palabras sí importan. Lo que queremos decir es que no están ordenados como en español, pero el orden de las palabras en el texto griego suelen resaltar diferentes énfasis o funciones también, pero no funciones que tienen que ver con quién es el sujeto y el predicado, porque para eso están los casos, Mm. pero funciones de este tipo, ¿me entendés? Funciones de otro tipo, ¿me entendés? Pero funciones en fin, porque están configuradas de una manera, porque tienen una función esa configuración también, ese orden en que fueron dadas las palabras. Pero no queremos decir que tiene la misma función que tiene en español, que la función determina su caso. No, 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 no. El caso está determinado por la declinación de la palabra, no por el orden. Bueno, 1 minuto 55 y termino con este tema. Aunque normalmente el objeto directo viene primero, cerca del 20% de los ejemplos cambian de orden. 20% no. Literalmente la oración declara, nosotros somos, ejemplo. El orden esperado sería que tenéis a nosotros como un ejemplo. Pero Pablo puso el complemento primero, lo que lo hace más definido o cualitativo. Vamos para que se termine esto. ¿Qué hago? ¿Actualizar a pro? No, ni a palo. Dejar de compartir y salgo de la reunión, ¿no? Me vino otra vez.
Así no nos cortan. Nosotros que no nos corte nadie, Anderson. Final.